con nosotros ya y no fue su culpa, sino que le avisaron tardíamente que este programa se adelantó en su grabación, ya que hoy es día de sesión, para que todos podamos llegar a tiempo. Le avisaron tardíamente. Es el diputado Agustín Torres Ibarrola, él es miembro del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, tiene maestría en Políticas Públicas y Administración en la Universidad de Columbia, es abogado por la Escuela de Libre Derecho y ha sido coordinador nacional de ayuntamientos en su partido. ¿Cómo hacemos eficaz la Cámara de Diputados? Eso es lo que la gente se pregunta. Que sea una caja de resonancia a los problemas de la nación, pero que nos demos una organización capaz de hacer nuestra chamba. No el goteo legislativo de estar todos los días haciendo una reformita para quedar bien con mi rancho, ¿no? Sino de las grandes reformas estructurales que requiere el país. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, agradezco mucho el espacio y yo creo que tiene que ser un camino en dos vías. En primer lugar, reducir el número de diputados, creo que es elemental, y en segundo lugar, permitir la reelección. Es muy corto el tiempo de 3 años para empezar a hacer un trabajo legislativo en las comisiones. Hay algunas que se quedaron, por ejemplo, en la pasada legislatura con muchos dictámenes ¿Son pendientes. muchas o son pocas las comisiones? Yo creo que son adecuadas, o sea, yo creo que el número es adecuado, yo creo que abarcan básicamente todos los temas nacionales y algunas veces que hay temas específicos, pues la ley permite la creación de comisiones especiales para abordar un problema específico, ¿no? 44 no podrían ser menos con más subcomisiones, lo planteo como problema. Podría ser en función de cuánto se redujera el número de diputados, ¿no? Para 500 diputados yo creo que 44 pues son un número adecuado porque apenas así quedan más o menos el número de integrantes de cada comisión pues manejable para llegar a acuerdos. Si fueran menos, quizá quedarían muchos integrantes, 50, 60. Pero el problema no es de acuerdos, porque mira, en una comisión, para que la gente nos entienda, se reproduce por ley la misma proporción que en la Cámara. Sí. Es decir, si tiene 40% un partido, le toca 40%, es de ley. Entonces, el problema es que si tú no tienes acuerdos entre todos, el desacuerdo se te reproduce, ya sean 20 comisiones, o 30, o 40, o comisiones de 30, o comisiones de 20, o comisiones de 10. El problema es cómo formar mayorías, ¿no lo ves así? Yo creo que por eso es importante el tema de la reelección. O sea, hoy los diputados fundamentalmente están buscando un acuerdo con sus partidos, es decir, quedar bien con su partido, que de una u otra manera es el que incide de manera importante en que ellos puedan llegar a la Cámara. Si se permite la reelección, fundamentalmente el diputado está preocupado por lo que está pensando la gente en su distrito. Y así los acuerdos nacionales van en función de los intereses de la opinión pública, que creo que es algo mucho más acertado y que permitiría avanzar a la Cámara porque ahí se ponen más de acuerdo los diputados, porque los ciudadanos más o menos piensan lo mismo en un distrito y en otro. No sé si ¿Tú estarías de acuerdo en el sistema norteamericano? Porque en los Estados Unidos no hay partidos políticos, aquí están en la Constitución, aquí en la Constitución incluso dice que debe haber grupos parlamentarios. Nosotros tenemos un sistema parlamentario más europeo, con disciplina de partido. Ir al sistema norteamericano es una propuesta, es un salto tremendo, porque aquí se nos cuelan todos los intereses, porque claro, tienen que dar bien con sus eso es cierto, con sus electores, pero también con la gente que le da el dinero para ser electo, ¿no? Sí, desde luego, o sea, el sistema norteamericano, que no es una conformación sociopolítica como la que tiene el país, lo que permite es que lo que prevalezca al interior de las cámaras no sea el interés del partido, sino el interés de los intereses que representan cada uno de los patrocinadores con respecto a cada uno de los representantes que tiene el Congreso norteamericano. Y aquí valdría la pena pensar si los partidos políticos tienen una visión nacional que va más allá del interés particular y que en los Estados Unidos la homeostasis del sistema ¿Qué es eso? les permite, es un término médico que significa que las cosas se mantienen bajo ciertos cauces de los cuales no se salen. Puede haber fiebre en algún momento, pero la fiebre está controlada porque tiene sus propios mecanismos de regulación en su sistema. No necesariamente es lo que nosotros tenemos de conformación política del país. Yo creo que lo que falta ahí también es una reforma hacia los partidos políticos. Una ley de partidos. Sí, y que no necesariamente, hasta dónde puede llegar la disciplina de partido en función de un interés político de acceder al poder, fuera de lo que son los intereses nacionales en temas torales, que deberíamos de tener un acuerdo. Por eso, repito, esto hay que inscribirlo en la reforma del Estado.
Hay un tema que tú planteaste, Pedro, que me parece de lo más interesante, que es el de el dictamen obligatorio. Así es. Hay partidos, y voy a decir mi opinión, me cuesta mucho trabajo, porque soy diputado también. Algunos partidos han planteado el dictamen prioritario de envíos del Ejecutivo. Debo decir, aunque no parezca que no debía pensar así, yo estoy de acuerdo, pero a cambio de que todos los dictámenes sean prioritarios, son distintas prioridades. Hay en la panza de la Cámara, como yo le llamo, en el vientre de la Cámara, iniciativas de la época de Lombardo Toledano que no se han dictaminado. No se puede estar durmiendo, como tú dices, el sueño del justo, que es en una legislatura todo se tiene que dictaminar. Así digas, no, y con razones, no y no. Y ropa nueva. Es lo que estás planteando, ¿verdad? Sí, aquí tiene mucho que ver cómo se construyen los acuerdos en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la responsabilidad de las mayorías y cuáles son las obligaciones también y responsabilidades de las minorías? Cómo esos dos grandes aspectos ponerlos en el interés nacional y cómo responsablemente las mayorías pueden tomar acuerdos legitimados por las minorías. Aquí el problema es que se quieren tomar acuerdos sin considerar que existe una pluralidad en la Cámara, sin considerar que hay diferentes opiniones y en esa medida pues no se avanza. Entonces, nosotros hemos sostenido que para ser productivos se requiere que la presentación de una iniciativa, que es la parte, vamos a decir, del inicio de un proceso legislativo al interior de las cámaras, tenga una responsabilidad la propia Cámara de dictaminar lo que en su legislatura llegue, de tal manera que no tengamos que estar, como ahorita lo decía aquí el diputado de Acción Nacional, que la nueva legislatura reciba la totalidad de los asuntos que no dictaminó por X situación. Entonces tenemos que cargarle a eso las nuevas iniciativas de la nueva legislatura que luego se van a ir juntando para entregárselos a la legislatura que viene. Por eso creo que es obligado un término para dictaminar. Así sea en sentido negativo o en sentido positivo, la actual legislatura tiene obligadamente que resolver lo que en ella se presentó. ¿Y cómo armamos esos grandes acuerdos? En la época de la transición, debo decirte, los tuvimos que hacer fuera de la Cámara, siendo testigo el presidente de la República. Y entonces, con las minorías y las mayorías, como dice Pedro. Y entonces, luego se involucraba el Poder Legislativo. ¿Cómo sin salir del ámbito de la Cámara, porque ya estamos en otro tiempo, podemos hacer un armado semejante para decir, estas son las 20 prioridades del país y vamos a entrarle con responsabilidad? ¿Cómo lo verían ustedes? Yo veo muy acertada la opinión del compañero del PT. Creo que a eso habría que aunarle, por ejemplo, una afirmativa ficta en el dictamen, ¿no? Que si en un determinado tiempo no se dictamina una iniciativa, pues se entiende por aprobada, es la única en sanción. comisión. Muy bien. Entonces, yo creo que eso generaría una especie de incentivo, ¿no? a que las comisiones trabajen y dictaminen en sentido negativo si no estiman conveniente una determinada iniciativa de reforma o de adición a una ley. Yo creo que tenemos que ir generando mecanismos, ¿no? Así como el Vaticano fue inventando su cónclave y fue poniendo reglas para ponerse de acuerdo, ¿no? Y mecanismos que van acotando, ¿no? De tal manera que llega un momento en que si no se ponen de acuerdo, no les dan de comer, ¿no? Sí, pero los papas se van cuando ya se van a morir, mano. Entonces yo creo que tendríamos que irnos poniendo esas reglas nosotros, ¿no? Poniendo esas reglas de cómo vamos acotando a los mismos diputados para que nos pongamos de acuerdo. Que si no nos ponemos de acuerdo haya una sanción, ya sea de una aprobación de una ley o una sanción de parte de los ciudadanos que deciden no volver a mandar a la Cámara a un diputado que no está cumpliendo con su labor. Por eso insisto yo en la importancia de la reelección legislativa. Ese es un punto. Pero la mecánica de los acuerdos, antes de darte la palabra, aquí, entre los libros, están los mecanismos que tuvimos para la reforma del Estado. Nosotros vivimos de los acuerdos del 96, que hicieron la última ley electoral y que hicieron la reforma del Distrito Federal, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Pues nosotros presionamos muchísimo, los partidos de oposición, al gobierno. Entonces el gobierno tuvo un testigo de honor y los partidos nos empezamos a reunir. Lo digo porque es un dato de la historia. La reforma electoral del 96 está firmada por Felipe Calderón Hinojosa, presidente del PAN, por su servidor, Porfirio Muñoz Ledo, que era presidente del PRD, por el compañero Sergio Oñate,
presidente del PRI, y por Alberto Anaya, presidente del PT, testigo de honor, Ernesto Zedillo. Fue un mecanismo, aquí está la firma de todos, fue un mecanismo excepcional que, en mi opinión, quizá estoy muy influido por la manera como pudimos cambiar el sistema electoral, podíamos trasladar a la Cámara. ¿Tú cómo verías, después del ejercicio de la CENCA, que saquemos la reforma del Estado? ¿Cómo lo verías? Yo lo veo viable y lo veo necesario. Lo importante es ver hasta dónde, con toda madurez, podemos llegar a tener acuerdos en este momento que estamos en la segunda etapa del sexenio. O sea, no puede ser una reforma ambiciosa, sino de sentar bases para un trabajo de 8 años, de 10 años. ¿Para una asamblea constituyente? A llegar a pensar la Constitución, yo creo que eso habría que pensarlo con más tranquilidad, pero sí por lo menos asentar las bases de dónde ubicamos el juego de los poderes, dónde ubicamos el juego de los partidos y cómo podemos hacer una agenda de 10 puntos de prioridades nacionales. Creo que nadie va a estar en desacuerdo de que el país creciera a un ritmo de 5% por lo menos anual. Y ponernos de acuerdo cuáles son los mecanismos que permiten que se logre tener ese 5%. ¿Cómo podemos garantizar una planta productiva de empleadores y de empleados que le den esa estabilidad? 5 o 6 reformas económicas, 7 reformas políticas. Como el tiempo va corriendo, quiero decir, la opinión pública tiene esta impresión, y es válida, y además es válido que haya posiciones políticas. El Partido de Acción Nacional, que está en la segunda parte de su periodo, no quisiera reformas que le quitaran poder al Ejecutivo. El PRI, que quiere regresar a los pinos, es lo que dice la calle, yo no digo nada, quisiera muy pocas reformas que le facilitaran el ingreso al poder. Los otros partidos quisiéramos el máximo de reformas que cambiaran el sistema político. Como son varios actores, hay que ponernos de acuerdo. Todos decimos que hay que poner el interés nacional por encima, pero la verdad es que no es así. Cada bancada está actuando según cómo ve las cosas. No podríamos, como hicimos entonces, yo creo que sí. Sentarnos y decir, vamos a separarnos de la cotidianidad. Incluso creamos una famosa mesa de coyuntura, porque de repente había un conflicto en un estado, de repente había un pleito político. Entonces dijimos, eso se va a la mesa de coyuntura. Como si nos hubiéramos metido en el fondo del mar, ¿no? Sí, de veras así lo hicimos. Y vamos a pensar en el futuro del país. No podríamos volverlo a hacer, Pedro. La mayoría no era en ese momento el Partido Revolucionario Institucional. Por primera vez había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados. Era otra mayoría construida con otras fuerzas lo que obligaron a estas nuevas reglas del juego. Yo creo que aquí la responsabilidad histórica del PRI es entender que ellos son mayoría ahora, que no se les dio la mayoría absoluta, son mayoría... Pero con aliados la hacen con facilidad, es el sistema español. Ahí está la responsabilidad de construir esa mayoría al interior. Y no precisamente, ¿verdad? Que, bueno, fue una condición totalmente distinta. Yo creo que no necesitamos de agentes externos para tomar acuerdos. Si lo hacemos con mucha responsabilidad y compromiso, y además, insisto, el PRI entiende su nuevo papel histórico, la nueva condición de una mayoría que no se alcance en lo absoluto, pero que puede ser un eslabón importante para construir acuerdos. ¿En qué temas fundamentales estarían ustedes de acuerdo, así para soltar temas a la gente? Yo incluso sería optimista en la posibilidad de construir un acuerdo político nacional. Yo creo que en el fondo todos los partidos políticos quieren transformar a México, ¿no? El problema es cómo podemos conciliar y cómo podemos encontrar los puntos de encuentro. Yo veo que, por ejemplo, una agenda de competitividad, una agenda antimonopolios en general en el país, es algo que de entrada todos los partidos estamos de acuerdo. El problema es cómo la vamos ejecutando, ¿no? Si estamos de acuerdo en la democracia sindical, por ejemplo, ¿no? En qué sindicatos laboral. Y cómo hacemos la reforma laboral. Lo que no podemos es dejarnos atrapar por el inmediatismo de qué me afecta a mí en el corto plazo. Ahora hay posiciones ideológicas también, ¿no? Yo creo que hay posiciones ideológicas, pero en el fondo nadie va a decir que está en contra de que el voto en un sindicato sea secreto y haya democracias dentro de los sindicatos. Claro, creo que es algo autónomos que todos los partidos gobierno y de las empresas y que trabajen en favor de los trabajadores. Yo creo que es un punto en el que estamos todos los partidos políticos de acuerdo. El tema es cómo nos despojamos de esa visión. La reforma de corto plazo. de radio y televisión. Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué no le entramos? Ha sido planteada por diputados del PAN, digo, un de diputado todos, del PAN y hay diputados de hubo todos los partidos. una comisión mixta del Senado, de todos los partidos que trabajaron en esto. ¿Por qué no nos sentamos un día y decimos, esas son las 10 cosas que necesita una reforma de medios? Da la impresión de que, como dije en la tribuna, le tenemos miedo al lobo feroz. El lobo feroz son, desde luego, las televisoras comerciales, no esta. Y además el tema es que la ciudadanía lo que quiere es que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo. O
O sea, la gente está cansada de ver a los partidos políticos pelear. Y yo creo que ese es el gran reto. Pero que no hay un tenemos. consenso nacional, ese es el problema. Ahorita vamos a otro apartado. El problema es que no hay un consenso nacional básico en el país y esto se refleja. En tema de política exterior, no tenemos figuración ahora, entre otras cosas, porque lo de afuera refleja lo de adentro. Si no tenemos un consenso nacional interno, difícilmente lo podemos reflejar. Vamos a un último bloque que serían temas para una reforma y cómo reconstruir el consenso nacional.